ya aquí en nuestros estudios la doctora Lourdes Cuesta. Ella es asambleísta independiente. En la introducción del inicio de este noticiario yo la había presentado todavía como asambleísta del movimiento Creo, sin recordar que usted se desafilió ya de este movimiento. Ella es hoy ya asambleísta independiente. Lourdes, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues uno de los temas que nos gustaría arrancar analizando con ustedes tiene que ver precisamente con el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que arrancó ya la Asamblea Nacional en esta semana, que además incluye, vale la pena decir, temas muy sensibles. Buenos días, muchas gracias por la invitación, la apertura siempre de este medio de comunicación, sobre todo para que podamos informar qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Un saludo a quienes nos escuchan hoy día en esta fría mañana. Con llovizna. Esta fría mañana de sábado. Bueno, en realidad el Código Integral Penal se viene debatiendo ya algunas semanas. Lo que se hizo fue dividir el debate en dos partes. La primera parte de ese debate concluyó ya, se arrancó con la segunda parte del debate y en teoría el día miércoles 18 la convocatoria al Pleno de la Asamblea sería ya para votar. Esta votación, justamente por lo que usted menciona, que hay temas muy sensibles y temas de distinta índole, se hará por separado. No conozco exactamente qué artículos se votarán por separado, qué secciones se va a dividir, pero va a ser una votación no en paquete como nos tienen acostumbrados, que yo creo que es lo mejor. ¿Por qué? Lo mejor es separar, porque hay temas, en el caso del Código Integral Penal, que van desde el derecho penal humanitario, pasando por temas de robos, pasando por temas de violencia sexual, incluye temas de procedimientos, temas de abigeato, temas de lucha contra la corrupción. Entonces, al ser tan amplio, existen asambleístas o existimos asambleístas que podemos estar muy de acuerdo con algunos artículos y no con otros. Entonces, sí permite que se pueda diferenciar. Si yo no estoy de acuerdo con parte del Código Integral Penal, pero estoy de acuerdo con algunas reformas, me va a permitir decir sí a favor de esto, no a favor de esto, y no rechazar una votación que puede venir con muy buenas reformas. Esto ya está decidido, la forma de la votación ya está establecida y se había anunciado, me parece que le escuchamos a Jimena Peña decir que la votación ya en segundo debate podría ser el próximo miércoles. Efectivamente, el día miércoles 18 por la mañana, tengo entendido, seremos convocados ya para votar este código, porque el informe para segundo debate se encuentra en la presidencia de la Asamblea desde mayo de este año. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia, que es quien elaboró todas estas reformas, quien procesó todos los centenares de proyectos, porque fueron una cantidad de proyectos de reforma que llegaron a la comisión y se entregó ese producto final en mayo. Entonces, es momento ya, es momento de votar. Ahora, otro de los temas, muchos de los temas que están dentro del Código Orgánico Integral Penal en materia de reformas son sensibles, pero uno que ha generado muchísimo debate y como habíamos dialogado con ustedes previo a entrar a esta entrevista en vivo, mucha violencia también tiene que ver con la despenalización del aborto. Organizaciones de mujeres, de trabajadores, de defensa de derechos de los niños, niñas, adolescentes y de mujeres se han venido pronunciando, inclusive dieron una rueda de prensa solicitando a la Asamblea Nacional que se considere la despenalización del aborto en el caso de violación. Jimena Peña, de Alianza País, ella manifestó y, si no me equivoco, acompañó esta rueda de prensa y ella aseguraba que este va a ser uno de los temas que se va a votar por separado dentro del Código Orgánico Integral Penal, justamente por las consideraciones que tiene y lo que esto representa socialmente, y que además contarían ya probablemente con los 75 votos que les permitiría una aprobación. Usted ha expresado su voto en contra de la despenalización del aborto. Así es. Bueno, hay que ver qué pasa el día miércoles en la Asamblea Nacional, ¿no? Porque claro que han habido voces a favor, voces en contra, y han habido asambleístas que aún no se han pronunciado al respecto por lo sensible justamente del tema y precisamente por la violencia que ha generado el pronunciarse al respecto. Y hablo de violencia en general, porque voy a hablar de lado y lado. No es que un lado no ha dicho nada y el otro sí, no. Creo que de lado y lado ha habido una violencia espantosa por parte de las personas que defienden una u otra postura, sobre todo en redes sociales. Quien ha expresado, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo estoy a favor de la vida desde el momento de la concepción. El haberme pronunciado
en ese sentido ha generado que me amenacen, que me insulten, que me digan que me van a mandar a violar, que soy asesina de mujeres, que creo que eso no alimenta el debate, eso no apoya, eso no aporta, eso no ayuda. Yo creo que son temas tan sensibles que tienen que tratarse con muchísimo respeto. La violencia genera muchísima más violencia y es justamente esta arena de las redes sociales donde más la podemos evidenciar, sobre todo con temas de esta naturaleza. Y temas tan sensibles tienen que trabajarse y manejarse con muchísimo respeto. Creo que todas las opiniones son válidas, cada quien tiene su forma de pensar y tenemos que aceptar, tolerar y respetar. Yo no puedo decir que yo tengo la verdad absoluta, como otro no puede decir que tiene la verdad absoluta. Y cada uno de nosotros estamos defendiendo una postura de quienes representamos, porque así como han habido este tipo de ruedas de prensa que usted menciona hace un momento, también han habido otras ruedas de prensa, han habido manifestaciones, han habido marchas. Entonces, cada asambleísta que ha tomado una postura está representando también a colectivos, a grupos y a un montón de gente. Como digo, es un tema muy sensible. Yo personalmente votaré en contra de la despenalización del aborto, que no solamente es el aborto por violación, es el aborto por inseminación no consentida, el aborto por malformaciones, el aborto por incesto. Hay otras causales. No solamente, como digo, el de violación. Tengo algunos reparos al respecto. Ya hay, Lourdes, casos de despenalización del aborto que están vigentes ya en la normativa ecuatoriana. O sea, no, esto sería más bien un avance en ese sentido. Los dos tipos de aborto que están vigentes es en el caso de violación a una mujer incapaz mentalmente, y es en el caso en que la vida de la madre llegue a ponerse en tal peligro que haya que escoger la una o la otra. Ahora bien, se mantiene un discurso en donde se dice nos están persiguiendo, a las mujeres nos están criminalizando, las mujeres estamos siendo presas. De acuerdo a datos oficiales, no son datos que los saco yo porque yo no tengo esos datos, que los maneja el Consejo de la Judicatura. A día de hoy en el Ecuador no existen mujeres presas por haber abortado. Pero bueno, no ha habido. Yo puedo decir que conozco casos de mujeres que han llegado con abortos en curso a las casas de salud, y uno de los principales preocupaciones, no solo de ellas, sino de las personas que están cerca de ellas, es justamente el ser juzgadas respecto de este tema. Y la otra preocupación que va mucho más allá y que quizás es mucho más grave, la necesidad de poder recibir atención emergente. Por supuesto que se necesita atención emergente en el caso, perdón la redundancia, de una emergencia médica. No en un caso de un aborto en curso nada más, en todos los casos de emergencia médica hay obligatoriedad de los médicos de atender. No se puede dejar morir a nadie en caso de una emergencia, de un aborto en curso y demás. Distinto es, tal y como está la norma, que hoy una mujer se acerque a un centro de salud, se acerque a una clínica a decir, fui violada, practíquenme un aborto. Porque ojo, que aquí no hace falta que esté una denuncia de por medio. Simplemente que una mujer indique que ha sido violada, podrá practicarse un aborto. Eso le servirá así de noticia crímenes al médico para que sea él quien denuncie. Pensemos también del otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades pueden tener este momento los médicos? Hablemos de un tema también de objeción de conciencia. ¿Qué pasa si el médico dice no? Yo hice un juramento en donde voy a salvar vidas, yo no estoy a favor del aborto, yo no voy a practicar un aborto. ¿Qué consecuencias puede tener ese médico? Entonces, hay una serie de aristas. También se habla mucho de las niñas. Nadie quiere que una niña sea madre, por el amor de Dios. Ninguno queremos, no solo que una niña, que ninguna mujer sea violada, que ningún niño sea violado. Ahora, Lourdes, en este tema, las cifras dan cuenta de que 7 niñas entre los 11 y 14 años están dando a luz cada día en nuestro país. Somos el segundo país en embarazo adolescente, y cuando hablamos de niñas de entre 10 y 14 años, entre 11 y 14 años, no podemos hablar de embarazos consentidos. Por supuesto. Incluso la ley determina que es una violación. Ahora, a mí me llama la atención y he cuestionado esas cifras. ¿Por qué? Porque si me dicen que todos los días 7 niñas dan a luz en el Ecuador, quiere decir que 7 violaciones diarias se producen en el Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es el aborto la solución? Ahora, las niñas no van presas, las niñas no son criminalizadas. El Código Integral Penal no abarca en ningún tipo de delito a niños, a niñas, a adolescentes. De hecho, los adolescentes tienen un régimen especial que es el de menores infractores. Pero cuando nos están diciendo que las niñas van presas, no están hablando con la verdad. No voy a decir que están mintiendo, voy a decir que no están hablando con la verdad. ¿Por qué? Los niños son inimputables, no les abarca el Código Integral Penal. Ahora, ¿por dónde debe ir? A ver, temas primero de educación, por supuesto,
temas que necesitamos también tratar como sociedad en casos, si es que el vecino, la vecina, vemos que algo está sucediendo en ese lugar, algo está sucediendo en ese lugar, por el amor de Dios, hablemos, conversemos, denunciemos, digámosle a la supuesta víctima, la presunta víctima, que creemos nosotros que está siendo víctima de abuso sexual, yo te acompaño a denunciar, no estás sola, porque no se denuncia muchas veces por miedo, porque se sienten solos, porque tienen miedo de mayores consecuencias, acompañémosles. Ahora, ¿qué pasa con ese padre que viola a la niña? La lleva a abortar, la regresa a la casa, la vuelve a violar, la llevará a abortar nuevamente. ¿Quién queda impune en este caso? El violador. Ahora, Lourdes, cuando hablamos de despenalización del aborto, no estamos hablando de que se les va a obligar a todas las niñas a abortar o a todas las mujeres a abortar en caso de que esta despenalización pase y sea aprobada al interior de la Asamblea Nacional. Es una opción que se le está dando a una mujer frente a esta situación y mucho más cuando el aborto clandestino existe. De hecho, con o sin la norma jurídica, los abortos existen y se están dando en condiciones que efectivamente están poniendo en riesgo la vida de las mujeres o su situación física, biológica, incluso para pensar en futuros embarazos. Esta es una realidad que existe y quizás estas realidades lacerantes en nuestro país, la única forma de poderlas atender es precisamente quitando las restricciones, quitando la pena que hay a propósito de estos casos. Lamentablemente, y de acuerdo a experiencias que han habido en otros países, la legalización o la despenalización del aborto no ha bajado ni ha reducido los índices de aborto. Primero, ¿por qué? Porque bueno, hay casos como el de Canadá, por ejemplo, que efectivamente ellos tienen ya muchísimos años despenalizado el aborto en todas las, por todas las causas y sí, efectivamente, el índice de aborto se ha reducido. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, en donde han dado pie atrás en muchísimos estados justamente con el tema de la despenalización? ¿Por qué? Porque han crecido la cantidad de abortos. Para ninguna mujer es fácil ir a un centro de salud, por muy legal que sea, decir, practíquenme un aborto. Entonces, tampoco es que pasa porque por la ley se autoriza o se legaliza, van a reducir la cantidad de abortos y peor aún, la cantidad de violaciones. ¿Qué estamos haciendo con el violador? ¿Qué está pasando con el violador? El violador que a día de hoy cumple un porcentaje de la pena y podrá incluso salir en prelibertad. Y eso es lo que estamos también cambiando en el Código Integral Penal, porque eso sí hay que trabajar. ¿Qué pasa con aquella niña, con aquella mujer? Y eso lo dijo una asambleísta de una línea ideológica totalmente distinta a la mía, que tiene muchísima razón. ¿Qué pasa con aquella mujer que es forzada a abortar? ¿Por qué? Porque el violador le lleva a abortar, porque el novio, el marido que no quiere tener el niño le lleva a abortar. Entonces, esto abre la puerta a que se den muchísimos temas, muchísimos abusos. Y como digo, yo no creo que el trauma de una violación se pueda ir generándose un aborto. Por el contrario, yo creo que se van a dar mayores traumas, mayores dolores. He podido hablar con muchísimas mujeres que han tomado esa durísima decisión, porque es una decisión durísima. No creo que nadie lo haga por deporte, eso sí que es absolutamente por gusto. Rechazable cuando alguien lo dice, ¿sí? Algo así. Nadie lo hace. Pero mujeres que han tomado esa dura decisión no han podido salir adelante ni del trauma que tienen por su violación ni por el aborto que se practicaron. Entonces, como digo, yo creo que hay otros caminos para defender las dos vidas. Y esto no atiende a un tema religioso, no. Yo creo que existe vida desde el momento de la concepción. Lourdes, manifestábamos que ya existe en la legislación ecuatoriana la posibilidad de practicarse un aborto en caso de que la vida o la salud de la madre esté en riesgo. Pero cuando hablamos de embarazos de niñas de 11 años, de 12 años, su vida efectivamente está en riesgo. La mortalidad materna a esas edades es mucho más alta. Y repito, las niñas no están criminalizadas hoy en la legislación ecuatoriana. Y si la vida de esa niña corre un peligro, ya hay legislación al respecto. Entonces no estamos legislando este momento o queriendo reformar para esas niñas. Las niñas no son criminalizadas.
Quisiéramos avanzar en honor al tiempo, Lourdes, con otros temas, pues también la Asamblea Nacional le escuchó a Diana Tamain, y otro de los temas que está en manos de los asambleístas son las reformas al Código de la Democracia. Los tiempos apremian, las elecciones son en el año 2021 y según usted mismo nos pudo decir, es hasta este mes de noviembre que tendrían de plazo para aplicar cualquier reforma si se considera o se quiere que estas puedan ya aplicarse en el 2021. A mí me ha llamado mucho la atención lo sucedido en torno a las reformas electorales. ¿Necesitamos reformar el Código de la Democracia? Por supuesto que sí. Son fundamentales esas reformas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Desde el mes de enero de 2018 se instaló el segundo debate de reformas al Código de la Democracia y se suspendió. ¿Por qué? Porque ya venía el llamamiento a elecciones 2019. Durante todos estos meses hemos venido escuchando la función electoral que van a presentar reformas, hablan de las reformas, que el consejero Verde Soto habla de una reforma, la presidenta Tamain otra reforma, el tribunal otra reforma. Más de 6 meses me parece. Recién hace 2 semanas han presentado a la Asamblea Nacional documentos que no tienen la forma de un proyecto de ley específicamente, sino como observaciones a ese informe que está desde diciembre del 2017 elaborado por la Comisión de Justicia. Primero, estas reformas reforman más del 80% del Código de la Democracia, número 1. Número 2, deben ser tratadas con absoluta responsabilidad. ¿Por qué? Y tiene que haber un debate profundo, porque no son observaciones en realidad. No cambian una coma, no cambian un punto, no cambian la redacción de un artículo. Cambian el sistema electoral en el país. Temas: método de asignación de escaños, cambio de circunscripciones territoriales. Por ejemplo, aquí en Azuay, para elecciones nacionales no tenemos circunscripciones, sí lo tenemos para el caso de seccionales. Cambian esas formas. Cambian temas de gasto electoral, de fondo partidario, de participación, entre otras. Entonces, no son temas que pueden ser tratados así por así. Cuando la presidenta Tamain el día jueves en la Asamblea Nacional hablaba de que la función electoral ha presentado reformas, no es la función electoral quien ha presentado las reformas. La función electoral no ha podido ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces, tenemos un grupo de reformas planteadas por el consejero Verde Soto, otro grupo de reformas planteadas por la presidenta y otro grupo de reformas planteadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero claro, y como digo, las presentan ahora. Entonces nos dicen hasta noviembre, sí, porque hasta noviembre tienen que estar procesadas, tienen que estar debatidas, tienen que estar aprobadas para que vayan a un veto presidencial y no nos coja nuevamente el candado que existe de un año antes del llamamiento a elecciones. ¿Podrá hacerlo la Asamblea Nacional? No va a ser culpa de la Asamblea Nacional. Siempre nos quieren tirar la pelotita y decir que es culpa de los asambleístas. No, como digo, hace más de 6 meses se vienen hablando de estos temas y recién ahora los presentan. Y son temas de vital importancia que no pueden pasar de agache en un debate en donde cada asambleísta tiene apenas 10 minutos para decir lo que piensa, cuando tienen, como digo, que ser procesadas, debatidas. Tiene que ir un informe al pleno y decir: el consejero propone esto, la presidenta propone esto, el tribunal propone esto, y esto es lo que se ha debatido y se ha consensuado. Y ojo, ahí no están ni siquiera incluidos los proyectos de reforma que han presentado los distintos asambleístas durante todo este tiempo. Es todo un paquete que todavía queda por analizarse, Reforma, por estudiarse, por debatirse. Inclusive, uno de los temas a propósito de lo que ha saltado en estos últimos días, que tiene que ver con el control del gasto electoral, precisamente a propósito de las denuncias de el financiamiento por parte de ciertas empresas privadas a la campaña de Alianza País, aportes millonarios. Este es uno de los temas también sensibles que se estaría abordando y sumamente necesarios cuando hablamos del control del gasto electoral. Yo tengo varias críticas al respecto. La primera es por qué se llama Sobornos 2012-2016. Ponemos una línea de tiempo y cuidado, traspasemos a 2017, porque ahí todos eran ángeles y Alianza País no tuvo $1 que no sea legal. Y preguntarse también antes del 2012 qué ocurría respecto de estos temas. Sí, pero esta línea de tiempo dirigida de 2012 a 2016 a mí me molesta tremendamente. ¿Qué pasa con el 2017? Porque ahí también se cuecen habas.
por un lado. Por otro lado, por supuesto que hay que reformar la ley electoral y aclarar todos esos temas. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Ya existen normas legales, ya existen normas jurídicas, ya existen instituciones a cargo de comprobar, revisar y chequear ese gasto electoral. ¿Qué pasó con el CNE? No le dio la gana de chequear, que es muy distinto. Creo que en el periodo 2012-2016, como están diciendo este momento, todos pudimos ver una campaña millonaria. Todos, absolutamente todos. Quienes estábamos en política y quienes no estábamos en política. Una cancha totalmente inclinada a favor del candidato Estado, con medios de comunicación del Estado, gasto del Estado, carros del Estado. ¿Y qué hizo el CNE? Nada. Además, una campaña permanente. Hablamos únicamente del proceso electoral o el proceso lapso legítimo o legal que se permite hacer campaña electoral, pero vemos una campaña permanente. Sí. Y no solo eso, sino que a veces las cosas no pasan solamente por la ley o por la reforma de la ley, sino por la aplicación de las leyes. Como digo, a día de hoy existen reglas del gasto electoral en campaña electoral. Existen reglas claras y hay una institución responsable de chequearlas. ¿Qué es lo que ha hecho el CNE? Nada. Insisto, absolutamente solapados por el CNE. Desde entonces no se hizo una sola revisión. Que hoy, por supuesto, por la coyuntura, porque lamentablemente las cosas se dan por coyuntura. Todo el mundo quiere cambiar la ley, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. Sí, claro, estoy de acuerdo con que se debe cambiar la ley, insisto. Pero, habiendo una ley, habiendo normas claras, la autoridad llamada a hacerles respetar se hizo de la vista gorda porque era parte también de lo mismo. Entonces, no pasa solamente, insisto, por un tema de la ley, sino por la correcta aplicación de esas leyes que ya existen. Bien, queremos agradecer a la asambleísta Lourdes Cuesta. Ella es asambleísta independiente. Hemos podido dialogar sobre las últimas gestiones de temas sensibles que se vienen tramitando al interior de la Asamblea Nacional.